Acabo de terminar de editar el vídeo más complicado que he editado en meses, incluso puede que años. Y es que últimamente me he mal acostumbrado a editar gameplay y algún que otro blog. Pero como mucho, estos gameplay y estos blogs, la única dificultad que han entrañado ha sido que los gameplays se dividen en varios streaming y los blogs, como muchísimo, han tenido dos cámaras, dos puntos de vista diferentes que han tenido que converger en una misma timeline. Básicamente estoy hablando del vídeo de Sergio Peinado haciendo una Ironman 70.3, una competición que se basa en triatlón, una disciplina pues que incluye tanto natación como ciclismo como una media maratón. Y para este vídeo nos hemos encontrado con la situación de que teníamos 6 cámaras diferentes, que son las de dos videógrafos que tenían cámara en mano, un dron que sacaba planos más cinematográficos de la competición, la GoPro de Sergio, el iPhone de Sergio y también por primera vez para mí la Insta360, una cámara que graba, como dice su nombre, en 360 grados. A lo largo de este vídeo te voy a explicar cuáles han sido las claves que he seguido para no volverme completamente loco mientras que editaba esta competición, truquitos de edición que ya aplicaba de antes de este vídeo y que aplico en prácticamente todos los proyectos a los que me enfrento, truquitos nuevos que he desbloqueado como por ejemplo con la Insta360 y cómo hemos planteado el storytelling de esta competición, desde la música, efectos de sonido, cómo y por qué hemos intercalado ciertos planos entre sí, y de esta manera quiero enseñaros el detrás de las cámaras de un proyecto pues bastante complicado para que si el día de mañana os toca hacer algo similar pues podáis tener herramientas que os faciliten de alguna manera el trabajo, porque al final de eso va mi canal. Si no me conoces, me llamo Fran Rodrigo y trabajo con estos youtubers que estás viendo ahora mismo en pantalla. He tenido la oportunidad de colaborar también con todas estas marcas haciendo distintos vídeos publicitarios y me dedico a enseñar a gente como tú, gente que está en el mundillo de la edición de vídeos, ya sean más novatos o más expertos, distintos trucos y distintas experiencias con la intención de aportar al sector pues el conocimiento que yo he acumulado a lo largo de 8 años trabajando profesionalmente para redes sociales. Así que te recomiendo que si no estás suscrito, te suscribas ahora mismo, que es gratis y te va a servir un montón todo este contenido del que te he hablado. Y una vez hechas las presentaciones y esta introducción, vamos ya con el desglose de este vídeo de Sergio Peinado. Como te he dicho, nos hemos enfrentado a 6 cámaras diferentes, cada una con un bitrate, cada una con unos fotogramas por segundo y cada una incluso con una resolución diferente. Y aquí viene el primer consejo que te quiero dar para cuando te enfrentes a este tipo de problemas. Selecciona siempre para los ajustes de tu secuencia final los menores fotogramas por segundo que tengas. Es decir, si la GoPro ha grabado a 60 fps, el dron a 30 fps y los videógrafos a 25 fps, queremos que nuestra secuencia no pase de los 25 fps. Es por una razón muy sencilla, y es que se nota muchísimo cuando en una secuencia de 60 fps metemos algo de 25 o 30, pero sin embargo no se nota absolutamente nada cuando en una de 25 o 30 metemos 60 fps. Siempre vamos a querer evitar este tipo de errores porque al espectador le van a resultar muy incómodos de ver. Siempre hablo de que el espectador tiene que estar en completa sintonía con el contenido que está visualizando. Cuanto más hagamos trabajar al cerebro, pues peor. Y si todo el rato hay variaciones en la tasa de fotogramas por segundo, pues inconscientemente le vamos a estar mandando ahí inputs de información al cerebro que no nos interesa que reciba el espectador. Con la resolución pasa algo parecido, pero no tiene por qué ser tan drástico. Si por ejemplo tuviéramos un metraje de 4 horas, del cual 3 y media son a 1080p y media hora solamente es de 720p, pues no vamos a sacrificar toda la resolución del proyecto para ponerlo a 720p porque la menor resolución sea esa. En ese caso seguramente no nos importe tanto que haya un bajón de calidad durante muy poquito tiempo en relación al proyecto final, pero tampoco es que haya sido el caso de este vídeo. De hecho ha ocurrido lo contrario, lo que nos hemos encontrado ha sido una única secuencia a 4K, que sería la del dron, y el resto han estado a 1080p Full HD estándar. Y aquí, como digo, sería una tontería si tenemos solamente los brutos del dron en 4K, poner el proyecto entero en 4K para que el que seleccione esa calidad en YouTube se encuentre con que solamente esos planos están en una ultra calidad. Así que volvemos a aplicar la misma lógica y ponemos la secuencia a 1080p. Vale, Fran, ya tengo el proyecto abierto, pero me estoy abrumando porque estoy viendo que en total tengo 6 o 7 horas de bruto de 6 cámaras diferentes. Pues no te agobies que te explico lo que vamos a hacer primero. Es muy importante, por lo menos para mí, tener separado en distintas secuencias los distintos brutos de cada tarjeta. Cámara 1, cámara 2, GoPro, la bici con la GoPro, que bueno, en realidad es la Insta360, el dron y los brutos de iPhone. Y lo que tendríamos que ir haciendo es, con esos brutos, independientemente de cada cámara, ir cortándolos uno a uno. Si empezamos con los brutos de la cámara 1, pues ponemos todos en fila y empezamos a cortar, a cortar, a cortar. Nos quedamos pues como si estuviéramos editando un solo vídeo, como si estuviéramos editando un blog. Cuando ya tenemos esos mejores momentos seleccionados, pasamos a la cámara 2 y empezamos a cortar otra vez aquí como si fuera un vídeo completamente independiente, porque es que son cámaras diferentes que no están grabando en los mismos sitios. Alguna vez uno está en la línea de salida, otro está en la línea de meta, otro está esperando a que Sergio se monte en la bici, otro está acompañándole en la natación, en fin. Cada vídeo tenemos que tratarlo independientemente
independientemente. Con la GoPro lo mismo, son un montón de brutos de él corriendo y hablando a cámara. Entonces tenemos que seleccionar cuáles son los mejores fragmentos de diálogo para luego intercalarlos. Y de esa manera, al hacer una primera selección de todos los mejores planos de cada una de las cámaras, luego nos va a ser mucho más fácil editar. Pero siempre digo que tenemos que ir poco a poco. No podemos atiborrarnos y ahora de repente empezar a editar la cámara 1 y vamos a empezar a editar la cámara 2 y vamos a empezar a hacer ese montaje final. No, vamos paso por paso. Primero vamos a editar todo lo que hay de la cámara 1 y después vamos a editar todo lo que hay de la cámara 2 y después vamos a editar todo lo que hay de la GoPro, todo lo que hay de la Insta360, todo lo que hay del dron y todo lo que hay del iPhone. Y una vez tenemos ya esas cámaras, pues sí que podemos empezar una edición más integrativa de todos los brutos, sabiendo cuál es el contexto de cada uno de ellos. Bueno, y por cierto, sabéis que yo editando me guío mucho por el audio, porque esas ondas nos dan muchísima información sobre lo que va a salir en pantalla antes de que salga. Con eso podemos ya anticiparnos muchísimo a lo que tenemos que hacer. Pero resulta que al estar corriendo y en movimiento siempre está dando el viento. Entonces suena de esta manera. Ir adaptando a este tipo de estímulos y va a ser... Y ese vientecillo que hay constantemente se carga por completo la onda de audio y no sé cuándo está hablando, cuándo sencillamente está corriendo, cuándo está haciendo algo importante. Y un truco muy sencillo para seguir extrayendo información de ese audio es que nos vayamos a edición, preferencia y en las de audio tenemos que clicar esta opción que dice reproducir audio durante borrado. Porque de esta manera, cuando nosotros arrastramos el cabezal de reproducción por la timeline, vamos a poder estar escuchando lo que pasa. Y así básicamente pues vamos a poder identificar cuando hay diálogo y cuando está descansando para respirar, porque es que está corriendo media maratón. Eso es un truco, y otro es el de utilizar la opción de trayecto derecho, que por defecto se habilita dándole a la L. Si le damos una única vez, se reproduce a velocidad normal. Si le damos dos veces, se reproduce a velocidad por 2. Entonces ahí podemos ir cortando y podemos ir viendo las partes que nos sobran de ese bruto. Siempre te voy a recomendar que primero edites una a una las secuencias diferentes de brutos que tengamos, porque si somos desorganizados y desde el principio estamos intentando montar un producto final, lo que vamos a hacer es tardar el triple o el cuádruple de tiempo. Es una cosa que nos va a frenar más de lo que creemos que va a ayudar en realidad. Siempre hablo de lo importante que es focalizarse en una única tarea, porque si tenemos que estar pensando en dónde meto el corte, ahora qué música pega, ahora qué fuente le pongo a los subtítulos, ahora qué corrección de color aplico, nos vamos a volver completamente locos. Hablando de nuevo del cerebro, esta vez del nuestro propio como editores, nos va a ser mucho más sencillo asimilar una única pieza de información a la vez. Y en este caso empezamos por la pieza de información de dónde aplico cada corte. Hacemos los cortes de la cámara 1, luego hacemos los cortes de la cámara 2, luego los de la GoPro, luego los del dron, y de esta manera luego vamos a tener ya las piezas del puzzle listas para ir encajándolas en el proyecto final. Si empezáramos cortando, por ejemplo, la natación de la cámara 1 y la natación de la cámara 2, intentáramos hacer el montaje, a lo mejor nos estamos perdiendo que en la parte de ciclismo está hablando de lo mismo que ha hablado en el clip de la natación y se oye muchísimo mejor. En ese caso estaríamos haciendo un esfuerzo inútil en juntar las piezas del puzzle al principio del vídeo, cuando las buenas son las del final. Cuando estamos trabajando con tantas cámaras es muy importante saber la información con la que estamos trabajando. Entonces esa primera visualización, ese primer barrido de la timeline nos va a dar una cantidad de inputs diferentes, y ya vamos a saber luego también qué edición queremos aplicar. Podemos utilizar los marcadores. Tener los marcadores a mano siempre está bien. Podemos ir marcando el proyecto y decir, vale, pues aquí luego quiero poner música de tensión, aquí creo que va a venir bien enfatizar con un título en pantalla, pero no nos vamos a poner ya a hacer ese título o a buscar esa música, porque entonces es cuando nos volvemos locos. Vale, yo tenía todas las secuencias ya perfectamente cortadas, todo separado, todo precioso, y de repente me encuentro con un tipo de bruto que no había tocado jamás y que me tocaba aprender en ese mismo día, porque tenía que ponerme a editar ya. Bueno, esto de trabajar a 360 grados es algo que no había hecho nunca y que sinceramente me ha parecido divertidísimo, porque tiene muchísimas posibilidades súper chulas. Puedes elegir bastante bien cuál es el ángulo que te interesa. Yo en mi caso también he cogido como este tipo de plano de la carretera, enseñando por lo que está viendo Sergio, y este otro tipo de plano en el que se enfoca más a su cara mientras que está hablando. Y lo que sí es verdad es que durante gran parte del recorrido la cámara se iba moviendo poco a poco por el balanceo de la bici, entonces había que hacer
ciertos keyframes aquí que te lo permite el programa, en el que dabas clic y bueno, además te deja seleccionar pues un montón de opciones, ¿no? Como la distancia de zoom, la distancia focal, la verticalidad, horizontalidad, obviamente, incluso la rotación de la cámara, para que puedas ponerlo recto completamente. La dificultad que sí que ha entrañado esto es que en planos, en tomas muy largas, de a lo mejor 20 minutos, se iba moviendo muchísimo la cámara y no es como en Premiere, que puedes añadir keyframes solamente arrastrando y seleccionando un nuevo ángulo. Aquí tienes que darle sí o sí a este botón o utilizar Control K. Y claro, Control K no es intuitivo mientras que estás utilizando el ratón, porque prácticamente llega solo si estás utilizando el pulgar y el meñique de la mano izquierda para alcanzarlo. Entonces lo que yo hacía todo el rato era con el propio ratón iba moviendo y cuando llegaba a un punto que me gustaba, hacía así, tiquití, Control K y seguía para adelante. Es la única forma, o al menos la más rápida que he encontrado, de seleccionar el ángulo que me interesaba en cada momento. Si vosotros conocéis alguna mejor, porque es que no he encontrado aquí en Insta360 un apartado de modificar los atajos de teclado a tu gusto, os lo agradezco si me lo dejáis en comentarios, porque es la primera vez que trabajo con 360 y la verdad que esto es fácilmente lo que más tiempo me ha llevado el proyecto, el seleccionar todo el rato la cámara, las vistas y sacar los exportes de los vídeos finales. Y una vez ya tenemos seleccionados esos planos de la cara de Sergio y del paisaje, yo lo que hacía era arrastrarlo a la secuencia y sincronizarlo, porque de esa manera es como trabajar con un podcast a multicámara en el que puedo ir seleccionando qué cachitos quiero enseñar de su cara, qué cachitos quiero enseñar de paisaje, por ejemplo cuando le adelantan, cuando él adelanta. Os lo pongo aquí en pantalla que se va a entender mucho más fácil. Aquí, si os dais cuenta, yo ya tendría en mi timeline importado tanto la parte del paisaje, carretera 2, como la parte de la cara. Cara bien 2. Se llama cara bien porque el primer exporte de la cara me salió mal, ¿vale? Tuve que volver a hacerlo. Y con esto lo que consigo es que cuando yo elimino este clip, lo que estoy viendo es justo lo que él está viendo en este momento. Por ejemplo, aquí le va a adelantar un ciclista y os voy a poner la timeline en grande para que veáis exactamente el corte en el que le adelanta. Básicamente de esta forma para mí es muy sencillo estar haciendo así, ahora porque estoy grabando con una mano, ¿no? Es lo de siempre. Pero es muy sencillo estar cambiando entre la cámara 1 y la cámara 2, por así decirlo, como si fuera, lo que he dicho, un podcast. Justo aquí dice, madre mía lo que se viene. Cuesta del 12% y vuelve otra vez a hablar a cámara. Pues puedo hacer esos intercambios de planos de una manera muy sencilla si hago ese trabajo de sincronización previo. Esto de sincronizar también se podía hacer con algunos clips de los videógrafos, ya que eran dos con dos cámaras diferentes. Pero al estar uno en un sitio y otro en otro, los clips realmente no coincidían y no era interesante ponerse a buscar cuál coincidía con cuál. Generalmente, si estuviéramos en una producción, en una misma sala, todos juntos, los videógrafos se suelen poner de acuerdo para grabar más o menos a la vez o al menos tener los mismos clips de una misma duración aproximadamente, porque así luego los puedes meter en Premiere y solamente poniendo uno en V1 y otro en V2 le das clic derecho, sincroniza y ya tienes para hacer esa multicam también. Pero aquí a lo mejor coincidían 10 clips de 80, entonces no era interesante ponerse a ver cuál era cuál. Directamente lo que hice fue juntarlos como un puzzle en el que iba seleccionando, pues si me encontraba con la llegada a meta desde varias cámaras, pues seleccionaba yo a mano cuál se veía mejor, lo ponía, lo intercalaba con otro, fundía un poco el audio, que eso es una cosa de la que siempre hablo, el efecto de potencia constante, que es la transición de audio por defecto de Premiere, porque de esa manera si hay un pequeño desliz de 4, 5 o 20 fotogramas no se va a notar un pedazo de corte. Aquí por ejemplo veis que hay dos cámaras, ¿vale? Esto sería cámara 1 y esto sería cámara 2. Y esto de aquí es el efecto de potencia constante que se aplica dándole por defecto a Control Shift D. Vosotros lo podéis bindear en la tecla que os apetezca. Tendréis que buscar el atajo de teclado, aplicar transición de audio. Y como veis no está sincronizado, es sencillamente que intercalo esos dos planos y queda de esta manera. Lo he hecho sin sincronizarlo, porque como he explicado en el vídeo, no voy a sincronizar 10 planos de 80 que hay buscando cuál es el equivalente de cuál. Pero sí que están cortados más o menos en el mismo momento. Entonces, por evitar fallos, viene muy bien tener esos 3, 4, 10 fotogramas de margen de que se funda el audio, para que no haya un petardeo y que no se solapen las voces, por ejemplo, en este caso, del presentador de la carrera. Y llegamos a la parte más importante del vídeo, el storytelling. No solamente porque sea la parte más importante de este vídeo en particular,
sino porque de cualquier vídeo que se suba a internet es en lo que más nos tenemos que fijar, tenemos que generar esa empatía en el espectador. Si a Sergio le empiezan a doler los isquios, es que casi que le tienen que empezar a doler los isquios al que está viendo el vídeo. Y pensar, hostia, va a terminar la carrera, no la va a terminar, acompañar ese momento con música de tensión, con golpes, efectos de sonido que enfaticen mucho en que la situación no es la ideal. Y además la música en todos los vídeos que sean de fitness, ejercicio, competiciones, es súper importante, porque los seres humanos ya tenemos súper asociado que en momentos de alta intensidad, de motivación, tiene que estar sonando ahí un tecnazo de la leche, que en momentos de frustración pues tiene que sonar música tensa, triste, emotiva, y también por supuesto cuando se llega a la meta tiene que sonar una música de la leche, porque se ha completado un logro. Tiene que quedar claro que desde el principio esto no ha sido fácil, son 70.3 millas, creo que equivale a unos 100 y pico kilómetros, entonces el espectador tiene que sentir que toda esa dificultad al final acaba teniendo una recompensa. A mí me encantaría haber puesto la canción de Gladiator, pero obviamente por motivos de copyright pues no ha podido ser. Que por cierto, sé que me pedís mucho el vídeo sobre la música, de cuál tiene copyright, cuál se puede utilizar para YouTube. Oye, estoy empezando, esto monetiza, esto no monetiza. Estoy trabajando en ello. Te prometo que en noviembre vas a tener un vídeo hablando de todo lo que tienes que saber sobre música para tus vídeos, para editar, para YouTube, para redes sociales. Así que suscríbete, no te pierdas ni ese vídeo ni ninguno de los que estoy subiendo al canal. Y una de las cosas más importantes que ha habido que hacer en este vídeo ha sido acabar con la monotonía. Tenemos que pensar que lo menos que ha durado una prueba ha sido 40 minutos, que ha sido la natación, y el resto de pruebas han durado 2 o 3 horas. Entonces, si no intercalamos los planos de los videógrafos con la GoPro, con algún plano de dron que solamente suene música, y vamos separando esos temas de conversación que habla Sergio, nos encontraríamos con un vídeo final de unos 20 minutos hablando a cámara sin parar mientras que corre. Y eso, bueno, pues puede ser muy interesante para cierto público de nicho, ¿no? Como Sam Sule, del cual he hablado alguna vez en la newsletter gratuita, que por cierto, si no estás suscrito a la newsletter, suscríbete en este enlace, te dejo el enlace en la descripción. Pero si queremos abarcar un público general, un público que pueda entender esta competición, que tenga entre 12 y, yo que sé, 50 años, necesitamos que haya diversidad de planos, necesitamos que no se haga una conversación monótona alrededor del mismo tema. Si os fijáis en la timeline, de hecho ya se ven cuáles son esos planos intermedios entre que habla de un tema y habla de otro. Generalmente si está hablando, pues pasamos a un plano de dron con la música un poco más alta y volvemos a otro plano hablando. También hay veces que hemos utilizado planos de videógrafo, estos no son planos de dron, son planos grabados a cámara, pero también nos sirven para hacer una transición entre que se está grabando hablando por teléfono y vuelve a estar grabándose en primer plano con la GoPro. Y como digo, para mí la transición va acompañada de una subida de la música. Y en el siguiente plano ponemos ya el inicio de una nueva canción. Pero como veis hay mucha variedad, ¿vale? Cada uno de esos colores diferentes son cámaras diferentes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 cambios de cámara en menos de un minuto, porque es muy importante mantener esa frescura. Y de hecho fíjate que incluso he dicho que esto es un cambio de cámara y en realidad son dos, porque dentro de la Insta360 he sacado el plano de la carretera y el plano de la cara. Ahora pasamos otra vez al plano de la carretera, pasamos a un plano de dron, pasamos a otro plano de la cara, pasamos a un recurso en pantalla, pasamos a un plano de videógrafo, y así todo el rato para que haya cierta diversidad que mantenga la atención del espectador, porque si todo el rato fuera así, hablando a cámara, pues oye, ¿hay algún público nicho, algún público específico al que le interesa este tipo de vídeos? Sí, pero no es un público generalizado. Nosotros apuntamos a llegar a la mayor parte de gente posible. En definitiva, este ha sido el proyecto más largo al que me he enfrentado desde hace varios meses y me ha llevado decenas y decenas de horas. Como editor de vídeo te recomiendo que si en algún momento te ofrecen este tipo de trabajo, valores muy bien la posibilidad que tienes de hacerlo, porque son, de verdad, muy complejos. Incluso yo, que llevo más de 8 años de experiencia en el sector, he tardado bastante más de lo que me gustaría. Y si estás empezando y tienes que elegir entre varios clientes, tienes que saber que este tipo de proyectos te van a demandar un tiempo bestial y que no te van a dejar tiempo para asumir otros trabajos, y si los asumes puede que no tengan la misma calidad, porque si te tiras 8, 9 o 10 horas editando este vídeo y luego por la noche dices no, venga, voy a editar el de otro cliente que me he comprometido, a lo mejor no llegas con la energía ideal para editar ese vídeo y acaba siendo un truño. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Llevaba tiempo sin subir un making of de un cliente, espero que este te haya gustado. Si te ha gustado, recuerda que te puedes suscribir, darle a like y ver este vídeo que te dejo a continuación, que seguro que te va a encantar, y déjame saber en comentarios si quieres más vídeos como este, consejos para editores de vídeo o algún tema en particular en el que crees que yo pueda ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!